Buenas tardes, mi nombre es Joana Rivas. El siguiente grupo hablará acerca de la medicina legal, el cual está conformado por Alberto Hidalgo, Joana Carely Rivas, Josabel Useche y Sandra Nacari Zambrano. La medicina legal. La medicina legal, por definición, podemos decir que es el conjunto de conocimientos médicos aplicables al derecho civil o criminal y a la formación de algunas leyes. Otra definición que podemos mencionar de la medicina legal es que es una ciencia que tiene por objeto el estudio de las cuestiones que se presentan en el ejercicio profesional del jurista y cuya resolución se funda total o parcialmente en ciertos conocimientos médicos o biológicos ya previos. La importancia de la medicina parte desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista médico, capacita a los médicos para asesorar a los tribunales como expertos. Desde el punto de vista judicial, se manifiesta con el hecho de que los jueces no podrían resolver situaciones en las cuales un hecho sometido a una investigación requiere técnicamente de los conocimientos y peritajes y de algún especialista en medicina legal. Para el abogado, posee un gran valor. Ese valor viene fundado en la experticia médico-legal para poder dirigir su defensa. Desde el punto de vista legislativo, su importancia, ya que contribuye a la formulación de la norma en la materia que le concierne, a los fines de la promulgación de leyes, y de lo contrario sería ilusa la pretensión que una disposición legal sea aplicada, si ésta no lleve implícita la colaboración de una especialista médico-legista. Entre la división podemos nombrar la tanatología, que es la rama de la medicina que se ocupa del estudio de las cuestiones médicos-legales relacionadas con la muerte. La traumatología es todo lo concerniente al traumatismo o contusiones o heridas por accidentes. Y la criminalística médico-legal, que ocupa las cuestiones médicos-legales relacionadas con la identificación de hechos o casos o personas. Y entre otras existe la deontología médico-legal, la toxicología médico-legal, la psiquiatría médico-legal, la ginecosexología y la obstetricia médico-legal, que también forma parte de esta división. El objeto de la medicina forense tiene dos aspectos que se deben analizar, ya que básicamente cuando el jurista necesita de los conocimientos médicos biológicos se enfrenta a la formulación de alguna norma que vaya relacionada con estos. En cuanto a los conocimientos aplicados a la labor cotidiana del médico forense, comprende fácilmente la aplicación del derecho penal a través de una estadística. Es importante resaltar que en un caso, el objeto de la medicina forense, este es el auxiliar del derecho en la correcta formulación de esa norma, como posteriormente la correcta aplicación de la misma. Sus objetivos son específicos y corresponden a una especialidad médica. Muchas gracias. En los momentos continuará otro compañero. Gracias. Un saludo a la profesora, mi nombre es Sandra Nacari Zambrano Rivas. El punto que les voy a exponer es sobre el ejercicio legal de la medicina. Que bien sea legal o ilegal, deben considerarse los siguientes aspectos. Primero, el acto médico de acción. Segundo, el sujeto activo. Y tercero, las circunstancias. En el acto médico de acción, que es toda clase de tratamiento, intervención, con fines de diagnóstico profiláctico o de rehabilitación, llevados por un profesional médico o bajo la responsabilidad de él. Sus elementos constitutivos son, primero, en anunciar, prescribir o administrar, según los procedimientos directos e indirectos del diagnóstico de las enfermedades, a recuperar la conservación o preservación de la salud. En el acto médico, ya que es un negocio jurídico, como tal se caracteriza en la parte bilateral, es consensual, conmutativo, personal, continuado, informal, y también es un contrato de medios,
ya que no es un contrato de resultados. El segundo punto es el sujeto activo. El sujeto activo en el ejercicio legal de la medicina debe tener el título de médico, cuenta con la autorización para ejercicio profesional. Y en la parte ilegal, que es cuando carece del título del médico o está titulado sin la autorización. Posee un título y autorización, pero incurre en circunstancias no permitidas. Tercer punto, las circunstancias. Tenemos la habitualidad, que es la repetición en la práctica del acto médico, promesa de curación o a término fijo por medio de secreto infalible. En ese es cuando actúa el médico autorizado y se constituye un charlatanismo. Cuando se presta el nombre, el médico autorizado que ampara a otra persona carece de título o autorización para ejercer y incurre en esta circunstancia. Requisitos para el ejercicio legal de la medicina. Tenemos la parte legal, los administrativos y los deontológicos. Lo legal sería estar en posesión del título de licenciado en medicina y cirugía, estar inscritos como colegiado en el Colegio de Médicos, en la parte administrativa que corresponde al cumplimiento de las obligaciones fiscales, y la parte deontológica, que es cuando es el código de la ética y la deontología médica. Los secretos médicos. Viene siendo la obligación, debido a la confidencia que el médico recibe de los pacientes, realizada con vista a obtener cualquier servicio de los que integre su profesión. El problema del secreto médico consiste en un conflicto entre el derecho al silencio y el derecho a la verdad. Ahí debe existir la relación entre médico y enfermo, que se establece sobre una base de mutua confianza. Ese respeto se debe o lo constituye la obligación de guardar silencio acerca de aquellas cosas que el paciente comunica al médico sobre su situación de debilidad. Los tipos de secreto médico son dos. Tenemos la parte absoluta y la parte relativa. La parte absoluta, el médico debe callar siempre, bien sea en privado o ante la justicia. Y la parte relativa es que no debe guardarse frente a la justicia, sino para así colaborar con la búsqueda de la verdad. Hay alguna situación que admite ser calificada de justa causa. Es la primordial y debe ser la profesión médica, en prevenir, preservar y recuperar la salud. Indudablemente que el médico, durante el ejercicio de su profesión, en algún momento se verá obligado a romper el silencio médico en determinadas circunstancias. La revelación del secreto médico. Primero, es permitido el secreto profesional cuando se busca el bien del propio paciente. Segundo, debe revelarse el secreto profesional para el provecho de la sociedad. Y en cuanto a las enfermedades, las enfermeras deben notificar los casos de las enfermedades contagiosas, aunque el paciente no quiera. Gracias. Buenas, mi nombre es Josabel Useche y les voy a hablar sobre lo que es la responsabilidad médica. La responsabilidad médica es toda obligación, se dice que es toda obligación del médico dar cuentas ante la sociedad de los actos realizados en la práctica profesional, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a los deberes de su profesión. Los médicos están obligados a atender a los pacientes, a las personas cuyas vidas estén en peligro, y si así lo requieren. También tienen responsabilidad ética y moral de asistir su deber como médico, ayudar y aplicar sus conocimientos de manera correcta en pro de la salud y aliviar las dolencias de sus pacientes. Para esto es necesario conocer las leyes que existen, que están encargados de los derechos de estos pacientes, como lo son el Código Civil, el Código Procesal Penal, la Ley del Ejercicio de la Medicina y el Código Deontológico de Deontología Médica, entre otros. La responsabilidad médica tiene varios tipos. De acuerdo al fuero, existe la responsabilidad civil, que es aquella responsabilidad de obligar o reparar un daño ocasionado al paciente económicamente.
Y la responsabilidad penal surge del interés del Estado y de los particulares interesados en sostener la armonía jurídica y el orden jurídico, por lo que las sanciones o penas son las que se imponen según el código penal, por decir, prisión, reclusión, multas o incluso inhabilitación de su profesión, pues. De acuerdo a la técnica jurídica existe lo que es la responsabilidad objetiva, que es aquella que surge de un resultado dañoso, no esperado. En el accionar del médico puede provocar independientemente de la culpa que le cabe. La responsabilidad subjetiva es la que surge de la subjetividad del médico puesta al servicio de una determinación o acción penada por la ley, como por ejemplo los abortos, los certificados falsos, la violación del secreto profesional, que es muy importante saber eso. La responsabilidad contractual es cuando es la que surge de un contrato que no necesariamente debe ser escrito. Puede ser tácito o consensual, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la acción legal. La otra responsabilidad es contra la excontractual, que es la que no surge de un contrato previo y se le conoce como la aquiliana, como la lex aquilia. Su aplicación en el campo médico es excepcional. Por ejemplo, las asistencias médicas en consultas por estado de inconsciencia, desmayo, alineación mental, accidentes, estados de shock. La culpa consiste en un comportamiento que se adapta a los usos normales de la medicina, ya sea por ignorancia de la técnica o por una actitud temeraria en el acto médico. Un médico debe responder cuando su conducta se califica de culpable. La culpa constituye un elemento esencial para que un médico quede obligado de la indemnización al paciente. Por eso usualmente cabe señalar que los médicos tienen la obligación, las obligaciones de los medios y no tienen como obligación, o sea, están obligados a través de medios, pero no de resultados, ya que comprometen a hacer todo lo posible para lograr la curación de la persona, pero no se aseguran los resultados debido a que la ciencia médica es incierta. Para identificar la culpa se debe analizar la conducta del médico en el diagnóstico, el tratamiento, la aplicación del tratamiento y la vigilancia del paciente. La culpa en el diagnóstico es una situación de excepción, siendo solo posible cuando se trata de un diagnóstico usual, cuya equivocación revela una negligencia severa. La medicina contiene un comportamiento aleatorio en cuanto a sus resultados y se justifica que sea culpa el fundamento para ser responsable al médico. La culpa debe continuar siendo el fundamento de la responsabilidad médica, pero ojo, es necesario destacar que la acusación hacia un médico de negligencia, impericia, imprudencia es delicado y no se debe emprender tal acción sin una cuidadosa consideración de la ocurrencia de los hechos, porque en muchos casos, como sucede en una cirugía, en una intervención quirúrgica de emergencia o enfermedades graves, el médico, cuando actúa, el médico hace lo más humanamente posible para tratar de salvar al paciente. Sin embargo, los resultados en algunos casos son adversos, son contrarios y no puede como tal salvar al paciente. Bueno, esta es toda mi exposición. Muchas gracias.